La verdad acerca del juicio. Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Es un saludo que le damos nuevamente a cada uno de ustedes, feliz de poder seguir transmitiendo para ustedes. Hoy vamos a cumplir lo que hemos prometido, vamos a hablar acerca del juicio. El juicio de Dios no es necesariamente algo que nosotros debemos temer. También es nuestra oportunidad de entrar a la familia eterna. Obviamente si hacemos lo malo, pues hay consecuencias. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero si amamos a Dios y le servimos, Él promete ser misericordioso y compasivo, porque el Señor vindicará a su pueblo y tendrá compasión de su siervo. Qué emocionante, qué alegría saber estas palabras. Es importante también comprender que el juicio de Dios es un proceso en el cual Él nos observa mientras crecemos en madurez, entendimiento y servicio a través del tiempo. Aunque finalmente habrá una sentencia, esta no llegará sino hasta que hayamos tenido el tiempo suficiente para comprender las instrucciones de Dios y desarrollar un carácter justo por medio de la obediencia. Es necesario nosotros estar en cuenta o a cuenta con el Señor en este su juicio. Quiero decirle algo importante. El tiempo del juicio tiene que comenzar por la casa de Dios, es decir, por la iglesia. Y si primero comienza por nosotros, hay una pregunta: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Es algo terrible, ¿no? Por eso es necesario nosotros saber el juicio. Hablamos de juicio y a veces nos sentimos atemorizados, nos sentimos tristes, nos sentimos tal vez con dificultad. Pero vamos a hablar lo que la Biblia enseña acerca del juicio. Es algo importante saber también que en un juicio hay abogados, en un juicio hay juez y en un juicio también hay testigos, y todos ellos van a estar involucrados. También estará el acusado, también estará el fiscal, ¿verdad? Es decir, el fiscal acusador. Por eso hoy vamos a hablar lo que la Biblia enseña acerca del juicio. Y vamos a leer la palabra de Dios allí en Eclesiastés, el capítulo 12, versículo 14, sobre qué hará Dios el juicio. Dice la palabra de Dios: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, ¿sobre qué hará Dios el juicio? La respuesta sería entonces sobre toda obra buena o obra mala. ¿Cuáles son las obras que nosotros estamos haciendo? ¿Son buenas o son malas? A veces pensamos que estamos haciendo lo bueno, pero realmente estamos haciendo lo malo. ¿Te has dado cuenta de eso? En 2 Corintios, el capítulo 5, versículo 10 dice: ¿cuánto comparecerán ante el juicio? Es decir, ¿cuántas personas o quiénes son los que van a estar en ese juicio? 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10 dice: porque es necesario que todos, escuchen muy bien, todos, nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, ¿cuántas personas van a estar allí? Si todo ser humano. La palabra de Dios habla y dice que todos los seres humanos vamos a estar en el juicio de Dios. Ahora, ¿quién es el juez? Yo le estaba diciendo anteriormente, debemos conocer quién es el juez. Y el libro de San Juan, el capítulo 5, versículo 22 dice: porque el Padre a nadie juzga. Importante esto, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, ¿quién es el juez? La palabra de Dios nos habla y dice que el juez es el Hijo, es decir, nuestro Señor Jesucristo. También allí en Apocalipsis, el capítulo 20, versículo 12, dice: ¿dónde están registradas nuestras acciones? A veces pensamos de que
lo que hemos hecho no está registrado. Sí, toda cosa buena, toda obra buena o mala está registrada en los libros que el Señor pues ha colocado para que tenga evidencia, tengamos registro de lo que ha hecho el ser humano. Apocalipsis, el capítulo 20, versículo 12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, dice el versículo, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Es decir, ¿dónde están registradas las acciones de todos los seres humanos? En los libros. Entonces hemos visto allí de que hay libros, libro de la vida y libro también de la muerte y libro de la memoria. Ahora muy bien, vamos a hablar también en Mateo, capítulo 18, versículo 10, dice: ¿quiénes son los testigos? ¿Quiénes son los testigos que estarán ante este tribunal, ante este juicio? El libro de Mateo, el capítulo 18, versículo 10, nos da respuesta sobre eso. Dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿quiénes son los testigos entonces? Los ángeles. Los ángeles, hay un ángel que está a tu lado, hay un ángel que siempre está en medio de ti, y son las que llevan los registros, las acciones, las obras ante el Padre Celestial, donde serán anotadas en los libros. Ahora, ¿quién es el abogado? Es importante también conocer al abogado. Ya sabemos que el juez entonces es nuestro Señor Jesucristo, que los testigos son los ángeles, que nuestras acciones están registradas en los libros. Ahora, ¿quién es el abogado? En Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice el Señor. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es interesante saber entonces que nuestro abogado es nuestro Señor Jesucristo. Va a cumplir una doble función. Es que sí, mis queridos hermanos, Jesús es todo. Además de ser juez, también va a ser nuestro abogado. Qué importante, ¿no?, saber esto. Ahora, Santiago, el capítulo 2, versículo 12, hay una pregunta especial que este versículo, que este capítulo y este libro dan una respuesta contundente. ¿Por qué código nosotros seremos juzgados? Es decir, ¿cuál será esa norma? ¿Cuál será ese código que los seres humanos van a ser juzgados? Santiago capítulo 2 versículo 12 dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Qué importante esto. Ahora, ¿cuál será el código por el cual los seres humanos serán juzgados? Por la ley de la libertad. Eso lo vamos a explicar en uno de los temas más adelante que estaremos transmitiendo para ustedes. ¿Cuál es la ley de la libertad? Ahora, ¿cuál será la sentencia entonces de aquellas personas que van a comparecer ante el tribunal de Dios? En Mateo capítulo 25, desde el 31 al 46 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Ahora, ¿cuál entonces será la sentencia? ¿Cuál será la sentencia que nosotros o que el ser humano va a tener? Dice también el versículo: estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento
y te sustentamos sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Esas son las cosas que preguntan aquellas personas. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos, sedientos, forasteros, desnudos, enfermos en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Irán esto al castigo eterno y lo justo a la vida eterna. Ahora, ¿cuál será la sentencia? Uno es para salvación, lamentablemente será otro para perdición. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, debemos creer y obedecer a Jesús. Juan capítulo 5, versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la primera cosa que nosotros debemos hacer: creer y obedecer a Dios. Y la segunda cosa que debemos hacer es temer a Dios y guardar su mandamiento. El libro de Eclesiastés capítulo 12 versículo 13 dice: el fin de todo el discurso es este: venerar a Dios y guardar su mandamiento, porque este es todo el deber del hombre. Esa es la segunda cosa que debemos hacer. Debemos respetar su mandamiento, debemos temer a Dios. Vamos a hacer una resolución juntos. Acepto a Jesucristo como juez y también como mi abogado. Deseo amarlo y deseo respetarlo. Si esta es tu decisión, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Para la próxima ocasión vamos a hablar lo que la Biblia enseña acerca de su segunda venida. Que Dios te bendiga.